Siguiendo con esta línea, ¿no?, de corrupción, inflación, que todo tiene que ver con todo, porque cuanto más corrupción hay, más inflación genera, porque la guita que se roban los pocos, después termina siendo cargada en impuestos y en cosas que terminamos pagando todos los argentinos. Lo tengo al doctor Héctor Polino, que fue 3 veces diputado nacional por el Partido Socialista, un abogado de un gran prestigio. Además es escribano, pero fundamentalmente se dedica hace muchos años, como 27, 28 años, a ser el titular de Consumidores Libres, que es una ONG que hace lo que venimos escuchando hace un montón de años. Mide la canasta básica y el ritmo inflacionario de la Argentina. ¿Cómo estás, Héctor? Rafael te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Estoy un poco afónico. Sí, es la inflación. Es la inflación. No sé si se escucha bien. ¿Me escuchás bien? Sí. Yo te escucho bien, pero digo que estoy afónico. Sí. Ahora subo el retorno y te escucho. No te esfuerces, ya subimos el retorno. Bueno, Héctor, es un país, te diría, agonizante, ¿no? ¿Cómo estamos? Y es un país con grandes contradicciones. Un país que produce y exporta alimentos para más de 400 millones de personas en el mundo, es absolutamente inexplicable que 47 millones de personas que habitan el suelo argentino no puedan comer y vivir dignamente. Es un verdadero fracaso de la política que se instrumentó en las últimas décadas, porque esto no comenzó ahora, esto viene desde hace bastante tiempo y lamentablemente con el transcurso del tiempo, en lugar de ir resolviéndose el problema, se va agravando. Hoy estamos ante un proceso inflacionario de este año que seguramente va a estar alrededor del 70%. ¿Cuántos países en el mundo tienen ese porcentaje de inflación? Ni Venezuela. 3, nada más. Sí. El resto está, pero muy por debajo de la Argentina. Sí. Entonces, el problema está que no se llevan a cabo en la Argentina políticas públicas que protegen los derechos más elementales de los consumidores, Héctor, sobre todo Héctor, de los sectores sociales de menores ingresos. Quería agregarte algo a tu línea de análisis. No solamente los alimentos. Vos fíjate, ayer, no me recuerdo con quién lo hablaba en el aire de la radio, algo muy curioso. Nosotros hoy podíamos estar aprovechando, esa es la verdad, lo que pasa en Ucrania, y se le echa la culpa al tema de Ucrania por el tema justamente de los alimentos, cuando la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Argentina fue potencia exportadora en guerras realmente globales. Con Diego Guelar, el ex embajador en China. Entonces, yo me pregunto lo siguiente, vos fíjate lo curioso, vos hablás de los alimentos, ¿no? Tenemos gas de sobra, petróleo de sobra, y no tenemos el gasoducto terminado para sacar el petróleo de Vaca Muerta, que viene hablando de Vaca Muerta hace 10, 15 años, y todavía están en el mismo lugar de siempre, pudiendo hoy estar exportando gas, exportando petróleo, aprovechando, desgraciadamente, entre comillas, debo decirlo, lo que está pasando en Europa. Podríamos estar exportándole un barco por hora de petróleo, de crudo, a los países europeos. Y no lo estamos haciendo porque no tenemos ni para nosotros. Claro, no tenemos gas suficiente en invierno, pero en verano exportamos gas, porque nos sobra el gas. Y no tenemos hechas las obras para poder acumular el gas que sobra en verano para poder luego utilizarlo en invierno. Te hago una pregunta, que voy un poco a lo tuyo. Estamos con el doctor Héctor Polino en el aire de Radio Argentina, en duplex con LR1,
Radio El Mundo de Buenos Aires, Radio El Mundo Mar del Plata 104.7 y la provincia de Santa Fe con FM Cielos 90.1. Héctor, la pregunta viene por este lado. ¿Por qué la ropa, la indumentaria, que también es esencial que la gente se vista, no te digo que vaya a Dior, pero que se vista, ¿por qué aumentó o se incrementó tanto? ¿Cuál es tu mirada? Porque el otro día estaba escuchando al dueño de la salada de uno de los complejos, que mostraba camperas que las venden a 4.000, 5.000 pesos. Y en los shopping valen 15.000, 16.000, 20.000. ¿Cuál es existe el valor de las cosas, pero no sabemos el precio? Porque en Argentina ya nadie sabe cuál es el precio justo, claro, lógico, razonable de un determinado producto. Se remontan los precios abusivamente, por las dudas. Se ha dolarizado prácticamente la economía argentina, es cierto, lo que es un verdadero desatino, sí. Porque en todo caso la variación del tipo de cambio tendría que incidir en el precio de aquellos productos que son importados o de aquellos productos de fabricación o producción nacional que tienen algún componente importado, y en la medida que ese componente importado incide en la estructura de costo, pero no dolarizar luego el 100% del producto. Además, se toma el dólar muchas veces al valor paralelo, cuando en realidad el importador toma el dólar al valor oficial. De modo que nadie controla nada, por las dudas se remarca constantemente, claro, y también abusivamente, porque no hay controles. Ese es el problema de la Argentina. Mira, ¿viste cuando y hay que controlar a los grandes grupos económicos. Por ejemplo, si volvemos al tema de los alimentos, el 75% del azúcar que consumimos, ¿sabés cuántas empresas lo producen? Una. ¿Y por qué no está ¿y por qué no aplican la ley de monopolio? ¿Cómo? ¿Por qué no se aplica la ley de monopolio? Claro, el 75% del azúcar que consumimos lo produce una sola empresa, Ledesma. El 78% de los productos enlatados lo produce una sola empresa, Alcor. El 80% de los productos panificados los produce una sola empresa, Bimbo. Coca-Cola y Pepsi, el 87% de las gaseosas todo el mercado que se consumen en el mercado interno. Todo el mercado, digo. Esas grandes empresas a las que hay que controlar. Pero entonces, por eso, la ley de defensa Héctor, yo hablaba de eso. La ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio, la ley de góndola. Pero no está ninguna el observatorio, la ley del observatorio. Ninguna de esas leyes está en función. Te hago una última pregunta. Que tiene que ver con un tema tuyo, que la canasta básica es el pan. Cuando el precio del trigo, de los commodities, aumentó el 13-14% cuando empezó la guerra, recordemos a la gente que Ucrania es uno de los principales exportadores de trigo, maíz y aceite de girasol. El 50% del aceite de girasol del mundo sale de Ucrania. Es un país muy rico en exportaciones. Yo te pregunto una cosa, si el trigo aumentó el 13-14% el 20%, ¿qué porcentaje de incidencia tiene la harina en un kilo de pan? Porque tenés el horno, el panadero, la sal, el agua. No, el pan lo aumentan el 100%, porque aumentó el 13% el trigo. ¿Cómo lo entendés? Es un abuso, un total abuso. Claro. Además,
el trigo no lo estamos importando, No, lo produce la Argentina, claro, claro. incluso exportamos. De modo, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver lo de Ucrania si el trigo lo producimos en la Argentina? Pero bueno, prefieren exportarlo. Igual hay países en el mundo, cuando pasan estas cosas, subsidian una cantidad de trigo o una cantidad de maíz para que el país no sufra los embates externos. ¿Qué significa con esto? Si tuviéramos un país ordenado, la Argentina dejaría exportar trigo y le diría, bueno, yo te pago la diferencia al productor, pero todo este trigo queda en la Argentina. ¿Entendés? Como un subsidio al productor. Entonces el productor lo deja en la... Hay que abastecer el mercado interno, Claro, y luego lo que sobra se exporta. lógico. Además, hay que desacoplar los precios del mercado internacional de los que rigen el mercado Bien. interno, porque vivimos en la Argentina con salarios en la Argentina, con jubilaciones de la Argentina, con estructuras de costos de la Argentina. Héctor, la última, que se me fue la hora. Te pregunto, ¿cómo ves esta quincena? ¿Se desaceleraron los aumentos, no los precios? ¿Hay un parate en los aumentos o lo ves igual? No, yo creo que en esta última quincena, en estos próximos días, el mes de mayo, vamos a estar por encima o alrededor del 5%, lo que es una verdadera barbaridad. Y si proyectamos los aumentos que tuvimos desde el 1 de enero al 15 de mayo, 25,34%, vamos a estar a fin de año alrededor del 70%. En lugar de haber disminuido, ha aumentado el porcentaje Bien. de aumentos de precios, porque además no te olvides que hace pocos días se llevaron a cabo audiencias públicas para tratar los nuevos cuadros tarifarios que van a comenzar para la energía eléctrica en el área de Norte y de Sur, y del gas natural en todo el país a partir del 1 de junio. A partir del 1 de junio se van a producir nuevos aumentos en la energía eléctrica, en el gas natural y también en el agua potable y desagües cloacales en el área de concesión de AISA. Esos porcentajes los sabremos Bien. en los próximos días, porque hace pocos días se llevaron a cabo las últimas audiencias Bien. públicas para tratar esos nuevos cuadros tarifarios. Bien. De modo tal que a partir de junio, no solo vamos a pagar más caras las facturas de energía eléctrica, de gas natural y de agua potable, que corresponde a las boletas de nuestros domicilios, vamos a pagar más caras las expensas a aquellos que viven en edificios en propiedad horizontal por los aumentos en la energía eléctrica. Bien. Que se utiliza en ascensores, en las bombas que llevan el agua a los tanques, por la iluminación en los lugares y espacios comunes. Y luego, cuando vamos al supermercado o al negocio barrial, vamos a pagar más caro los productos, porque al aumentar las estructuras de costos de las industrias que lo elaboran, bien, Héctor, o los produce, Héctor, y los comercios que lo venden, lo trasladan a los precios. Héctor, te tengo que dejar porque me están por echar. Te mando un abrazo y buen fin de semana. Muchas gracias. Y disculpame el tono de voz que estoy muy afónico. No, está todo bien. Héctor, un abrazo enorme. Gracias por la nota, como siempre. Fue el doctor Héctor Polino. El doctor Varas, como siempre, llega tarde. Ve la hora de